Hola a todos, soy Pablo de optimizatusfinanzas.com y hoy estoy aquí con vosotros en un nuevo vídeo para hablaros de deuda, de endeudamiento y concretamente de cómo endeudarnos con cabeza, endeudarnos sanamente en el caso de que, bueno, que estemos planteándonos endeudarnos o que ya estemos en pleno proceso de búsqueda de crédito. La razón de este vídeo es que desde hace unos meses, probablemente desde el verano, vengo observando en la prensa cómo se repite periódicamente una noticia que bueno, que todavía está empezando a pasar desapercibida, pero a nivel general, pero si los que nos fijamos en las noticias económicas y financieras, ya lo estamos viendo como algo un poco ya que ya empieza a chirriar. Y es la noticia de que el crédito al consumo en España se está volviendo a disparar. Por crédito al consumo me refiero al crédito que está destinado a, pues, a la compra de consumo básico, por así decirlo, el crédito que podemos pedir para comprar un coche, para irnos de vacaciones, para pagarnos una boda, es decir, el consumo, no inversión, sino consumo. Entonces, entre estos datos, pues hay un dato que yo considero que es bastante alarmante, siempre hablando de España, que es lo que se centra en las noticias que comento que llevo periódicamente viendo, que es que en España ya se está incrementando este crédito al consumo desde el doble que en la media de la Unión Europea. El último dato es que en España este tipo de crédito al consumo se está incrementando en torno al 15%, mientras que en la media de la Unión Europea se está haciendo al 7%. Vale, entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué estamos otra vez endeudándonos con tipos de créditos que no deberían ser, que no son los más adecuados? Bueno, básicamente por dos razones. Por un lado, está el tema del sector bancario y de la rentabilidad de los bancos. Es decir, los bancos a día de hoy con unos tipos de interés al 0% tienes muchos problemas de rentabilidad. Entonces están buscando productos que les puedan hacer ganar esa rentabilidad tan necesaria para mejorar sus balances. Históricamente los bancos donde en los préstamos en los que más ganaban eran las hipotecas. Pero claro, las hipotecas hoy en día con el Euribor en negativo, pues no te da mucho beneficio. Entonces, ¿qué está haciendo la banca? La banca se está moviendo a comercializar, se está lanzando a comercializar crédito al consumo. O sea, crédito, como comentaba, para financiar coches, para financiar vacaciones, para financiar consumo inmediato. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés en ese tipo de créditos son superiores a los tipos de interés que pueden obtener hoy con una hipoteca. Hoy con una hipoteca aproximadamente, dependiendo de si es tipo fijo o variable y dependiendo del diferencial de turno, el coste medio de una hipoteca a día de hoy en España está en torno al 2,5-3%, mientras que el coste de un crédito al consumo, es decir, los intereses de un crédito, por ejemplo, para comprar un coche, está en torno al 6%. O sea, estamos hablando de unos tipos de interés que son casi el doble de lo que obtiene comercializando hipotecas a día de hoy. Por lo tanto, los bancos en esa búsqueda de rentabilidad lo que están haciendo es lanzarse a la caza del consumidor, a la caza del cliente, para pues bueno, colocar ese tipo de créditos. ¿Y cómo es posible que puedan estar teniendo salida ese tipo de créditos? Es decir, no hemos aprendido nada, volvemos a cometer los mismos errores. Bueno, pues esta es la segunda razón por la que creo que se está incrementando el consumo de este tipo de créditos, que es que la perspectiva de las personas, de los consumidores, de los clientes, de la gente, como está mejorando, pues tenemos
Estamos ya palpando desde hace años, 2, 3 años, que ya la crisis la dejamos atrás. La gente que no tenía trabajo está encontrando trabajo. La gente que tenía trabajo está viendo cómo, pues poco a poco le empiezan a subir los salarios y además, pues están mejorando sus condiciones laborales. Y pues bueno, esto hace ver que tener unas expectativas de futuro, una percepción de expectativas de futuro mejores. Y esto pues nos hace más favorables a consumir ese tipo de, de préstamos. Eh, en este sentido y por esta razón, pues bueno, me gustaría hoy compartir contigo pues una serie de dos, tres criterios muy básicos para endeudarnos, como yo digo, endeudarnos con cabeza, endeudarnos correctamente en el caso de que pues realmente queramos hacerlo. Es decir, aquí la deuda al final es para determinadas cosas es algo necesario. Tampoco voy a ser un talibán de decir que no te endeudes nunca, porque bueno, si no te endeudas para determinadas cosas, pues es muy probable que nunca puedas disfrutar de ellas. Esto es así. O sea, la deuda por sí no es mala, lo que es mala es el exceso de deuda. En este sentido, pues bueno, de los tres criterios o de las tres ideas básicas, tampoco son criterios, que quiero compartir contigo para que tengas en cuenta, el primero de ellos es establecer un porcentaje máximo de nuestros ingresos como límite de endeudamiento. Es decir, no existe una norma escrita, pero sí que en términos de prudencia eh, financiera, por así decirlo, se establece que el porcentaje máximo de los ingresos mensuales que una persona debería destinar al endeudamiento, a pagar sus préstamos que tenga contraídos, pues sería en torno al 33, como máximo el 33% de sus ingresos mensuales. Hablando de ingresos mensuales, teniendo en cuenta como ingresos mensuales, fundamentalmente la nómina que pueda tener, sus ingresos por su trabajo, pero también otro tipo de ingresos, como puede ser, por ejemplo, pues no sé, algún tipo de cobro de alquiler, pues por la propiedad de algún, no sé, lo típico, tenemos un piso, un local y lo tenemos alquilado, pues recibimos una renta periódica, pues bueno, pues también tener en cuenta esa renta, sumárselo a la nómina que tenemos por nuestro trabajo para calcular ese porcentaje máximo de endeudamiento. Como digo, lo ideal sería no superar ese 33, como mucho 35%. Tampoco es una cosa que hay que ser tajante. Al final también va a depender mucho de la situación de solvencia de la persona, de si somos una persona en la familia, si somos dos, etcétera. Pero como referencia, te aconsejo que entre el 33 como máximo 35%. De los ingresos recurrentes, es decir, si yo tengo un ingreso puntual, pues ese ingreso puntual que se me da una vez al año, una vez o 3 veces cada año, pues no lo tendríamos en consideración para calcular este tipo de porcentaje. La segunda forma, pues el segundo criterio es tener en cuenta las condiciones del, eh, del préstamo que vamos a tener, es decir, condiciones de amortización, condiciones de tipo de interés, condiciones de duración, etcétera. Todo esto afecta a la cuota final que vamos a acabar pagando. Una persona cuando se endeuda, pues sí, es cierto, lo importante es la cifra total, por lo que sea, 100.000, 200.000 euros o 50.000, dependiendo de lo que sea, eh, lo que vamos a adquirir a crédito, pero lo que nosotros pagamos cada mes al final es una cuota mensual. Entonces tenemos que intentar buscar el equilibrio entre lo que pagamos cada mes y el pago total de intereses. Porque claro, nosotros nos podemos endeudar por 100.000 euros, pero si luego tenemos unas condiciones bastante, pues como por ejemplo que se alarga mucho en el tiempo o que tenemos unas condiciones contractuales eh, que no nos son muy favorables, pues al final acabaremos pagando mucho más en intereses y pagando durante mucho más tiempo. ¿Cuáles son estos factores que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un crédito? El primero de todos es el tipo de interés,
Y básicamente podemos tener dos clases de tipos de interés. El tipo de interés variable o el tipo de interés fijo. El tipo de interés variable, la propia palabra lo dice, fluctúa periódicamente, se calcula periódicamente, se actualiza en función a un índice de referencia, que en Europa, pues normalmente el más conocido es el Euribor, que es el índice sobre todo al que se revalorizan las hipotecas, y el tipo de interés variable, históricamente, por permitir esa fluctuación, suele ser un tipo de interés más bajo que el tipo de interés fijo. El tipo de interés fijo es un tipo de interés que vamos a pagar durante toda la vida del préstamo. Será lo mismo, es decir, si tenemos un tipo de interés fijo al 2%, pues pagaremos ese 2% todo el tiempo. Y normalmente el tipo de interés fijo es más elevado precisamente por eso, porque los bancos en un endeudamiento a 10, 15, 30 años, pues si el tipo de interés de mercado supera el tipo de interés que nosotros tenemos fijo en la hipoteca, pues al final estarían perdiendo. Por lo tanto, suelen ser más elevados que los tipos de interés variable. A día de hoy, bueno, la pregunta es, ¿qué nos beneficia? O sea, ¿qué nos viene bien a nosotros? ¿Un tipo de interés fijo o un tipo de interés variable? Bueno, aquí entran dos cuestiones en juego. Por un lado, nuestra situación personal y nuestra capacidad de ahorro, y por otro lado, la situación de coyuntura del momento. Si nosotros somos una persona que somos capaces de ahorrar, es decir, que tenemos una nómina y unos gastos que podemos tenerlos, vamos, que los tenemos controlados y tenemos capacidad de ahorro, yo diría que podemos permitirnos con esa capacidad de ahorro afrontar un préstamo a tipo variable. Si no tenemos capacidad de ahorro, si no tenemos o simplemente no nos apetece ahorrar y queremos vivir al día, que puede ser una opción perfecta, me iría al tipo fijo porque yo sabría que lo que pagaría cada mes y eso lo pagaría toda la vida. Bueno, toda la vida del préstamo, quiero decir, no toda mi vida. Entonces, dependiendo de si tenemos capacidad de ahorro o no tenemos capacidad de ahorro, pues nos interesará uno u otro. Si tenemos capacidad de ahorro, yo recomiendo tipo de interés variable. Si no tenemos capacidad de ahorro, tipo de interés fijo. También es cierto que la situación económica actual, sobre todo de política y tipos de interés, y bueno, esto puede ser así un poco técnico, sobre todo para los que estáis más empezando en este mundillo, los tipos de interés hoy están en el 0%. Por lo tanto, solo les queda una cosa, que es subir. Sí que es cierto que en Europa pues tardarán más en subir, empezarán a subir, según nos tienen contado, empezarán a subir el próximo verano, y que será de forma muy, muy gradual y muy, muy lenta. Bueno, si nos queremos proteger ante esa subida, independientemente de que tengamos capacidad de ahorro o no, pues también iríamos a tipo fijo. ¿Por qué? Porque mientras, sí que es cierto que con un tipo fijo, mientras el tipo de interés de mercado estuviese por debajo de ese tipo fijo, estaríamos pagando de más, pero a largo plazo lo normal es que los tipos de interés pues estén en el torno del 2,5-3%, así que si nosotros tenemos hoy un tipo fijo al 2 y los tipos de interés se sitúan en el 3,5, pues dentro de 10 años, pues ahí estaremos teniendo un beneficio. Pero eso es más ya especular y más intentar adivinar lo que van a hacer un grupo selecto de personas que están ahí en una mesa de un banco central decidiendo qué hacen con los tipos de interés. Yo creo que lo más adecuado para saber si necesitas un tipo de interés fijo o un tipo de interés variable es que te centres y que analices tu capacidad de ahorro o el de tu familia. Y como dije antes, si tenéis capacidad de ahorro, tipo de interés variable; si no tenéis capacidad de ahorro o simplemente pues no os apetece ahorrar, tipo de interés fijo. Otro factor importante en los préstamos es el plazo de vencimiento, es decir, cuanto mayor sea el plazo de vencimiento, menos cuota pagaremos. Es decir, si nosotros tenemos un préstamo a 20 años, vamos a pagar más cuota mensual que si tenemos un préstamo a 30 años. Consecuencia, que si cuanto más alarguemos, o efecto negativo, si nosotros alargamos mucho el periodo de pago, el vencimiento del préstamo en 30 años,
pues cierto que vamos a pagar poca cuota mensual, pero al final los intereses que pagaremos al final de todo, si los sumamos, serán mucho mayores que si pagamos el préstamo en 20 años, por ejemplo. Sí. Cuanto más alejado en el tiempo esté el vencimiento del préstamo, menos cuota pagaremos, pero más intereses totales al final eh, tendremos que pagar. Por lo tanto, lo ideal es encontrar el equilibrio. Encontrar un equilibrio entre una cuota mensual asumible y un periodo de vencimiento lo suficientemente holgado para pagar unos intereses justos. Lo ideal está, dependiendo del tipo de producto que sea, bueno, si es una hipoteca, que es lo habitual para endeudarnos, eh, en torno a los 25 o 30 años máximo, yo ya no me iría a 40 porque serían muchos intereses al final. Y por último, ya os dije, dos criterios, son tres criterios, dos, os comenté por ahora, el porcentaje máximo de endeudamiento, las condiciones del préstamo, que básicamente, así a grandes rasgos, son el tipo de interés y el periodo de vencimiento, y el último es el tipo de endeudamiento que hacemos, que es lo que comentaba al principio. Yo sí que en esto sí que soy tajante, jamás diría, o sea, jamás me endeudaría para realizar deuda de consumo, es decir, coche, viajes, todo este tipo de cosas. Eh, yo nada más me endeudaría para, uno, inversión, y cuando me estoy refiriendo a inversión, no estoy diciendo endeudarme para invertir en bolsa, sino la inversión más básica que tenemos todos y que va a estar con nosotros el resto de nuestra vida, que es la inversión en educación, ya sea universitaria, de posgrado o para cualquier otro tipo de formación que pueda tener y que me pueda beneficiar en el futuro, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Eh, y como mucho para endeudarme para comprarme una casa para vivir, no para comprarla para alquilarla. Eso ya es inversión y eso sí que ya para mí. Y si queréis un día, si queréis me lo ponéis en los comentarios y yo os lo hago. Un vídeo de por qué creo que la inversión inmobiliaria no es tan rentable como nos pueden vender. Eh, Eso, que me endeudaría solo para inversión. Para inversión o para comprarme una casa para vivir, en la que sé que va a ser mi casa y la que sé la que voy a estar viviendo, si no el resto de mi vida, porque nunca se sabe lo que puede pasar, sí muchos años. Bueno, pues básicamente esto es lo que os quería contar. El crédito al consumo pues está empezando a repuntar. Es muy probable, no sé si os habrá pasado. A mí sí, por eso os lo digo, que os llamen de vuestro banco ofreciéndoos este tipo de crédito. A mí me llamaron este verano y, y que bueno, que sepáis que está ahí, que es un tipo de crédito peligroso, pero bueno, que puede ser necesario en algún momento. Y también os doy estas tres claves para que en el caso de que queráis contraer algún tipo de deuda, pues los tengáis en cuenta. Límite máximo de endeudamiento, como máximo entre 33 y 35% de nuestros ingresos mensuales. Equilibrio entre, bueno, perdón, tipo de interés variable o tipo de interés fijo en función de si tenemos capacidad de ahorro o si no. Y duración del contrato, duración del préstamo equilibrado en el tiempo para poder pagar una cuota asumible, pero a la vez no tener que pagar unos intereses excesivos al finalizar el contrato de préstamo. Y por último, financiar solo inversión y financiar solo aquello que nos vaya a dar un retorno superior a la inversión en el futuro. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta, compártelo con la gente que creas que le puede ayudar. Suscríbete al canal si todavía no estás y también suscríbete al blog. Y nada, nos vemos pronto en un próximo vídeo.